Para iniciar a formular tus instrumentos de seguimiento, lo primero que debes hacer es dirigirte a masclima.dnp.gov.co. Para iniciar sesión, dando clic sobre la palabra Ingresar. Para esto, debes tener un usuario activo como responsable de los compromisos de la NDC y la Ley 2169 de 2021 de la entidad que representas. Este usuario se asigna al área encargada de planeación de la entidad cabeza del sector para entidades nacionales y secretarías, organismos equivalentes para entidades territoriales y empresas. Recuerda que si ingresas por primera vez, debes cambiar la clave de acceso que fue compartida por el DNP a través del correo electrónico al momento de la creación del usuario. Si no conoces la contraseña, comunícate con cambioclimático@dnp.gov.co. Al ingresar con tu usuario, en la parte superior izquierda se encuentra el botón Seguimiento. Haz clic en él y selecciona la información Formulación Responsable Planeación. El sistema te mostrará tu bandeja con la siguiente información. Primero, la cantidad total de compromisos, metas o medidas que tiene tu entidad y de ellos los que ya cuentan con favorabilidad técnica del DNP en los planes de implementación e indicadores. Luego encuentras dos secciones: Elaboración y Consulta. Para iniciar la formulación del PEDIS y de sus indicadores, se debe estar en la sección Elaboración. Cada compromiso de la entidad se identifica en esta sección por un código, nombre de la meta, medida y el sector al que pertenece. Haz clic en esta flecha para iniciar la formulación. El sistema te mostrará esta pantalla. Recuerda que la formulación de indicadores de cada plan no estará habilitado sino hasta que se haya diligenciado este primer formulario del plan de implementación y seguimiento en la plataforma, haciendo clic aquí. En este apartado encuentras la información de clasificación de la meta o medida, cuyo PEDIS formularás diligenciando estos 5 campos obligatorios. En dependencia responsable, digita el área o entidad técnica encargada de implementar la meta o medida. En este caso, es una dirección. Es posible que en algunos compromisos el responsable no sea una dependencia, sino otra entidad adscrita o vinculada al sector nacional o, para el caso territorial, una entidad independiente a la alcaldía o gobernación. En alineación con apuestas de la Estrategia 2050, selecciona las apuestas estratégicas principales relacionadas con la meta o medida. Puede ser más de uno. En alineación con otros marcos normativos, indica las leyes, resoluciones, decretos o actos administrativos relacionados con la meta o medida. En enfoque de derechos humanos, indica los derechos a los que contribuye la meta. En otros enfoques, selecciona la opción que aplique. En caso tal de que no tengas estos enfoques, selecciona No aplica. En estos dos últimos campos se puede seleccionar No aplica en caso de no contar con ninguno de los enfoques disponibles. El segundo apartado es la información de financiamiento y gestión de recursos para cumplir con tu meta o medida. Debes incluir el costo total estimado que se calculó y el financiamiento total asignado hasta el momento. También debes incluir el financiamiento requerido, es decir, lo que falta para alcanzar el costo total si no se cuenta con todo lo que se requiere. No olvides que la suma de los montos asignados y requeridos debe coincidir con el costo total estimado. Además, se debe detallar el monto asignado o requerido por cada fuente de financiación, indicando si proviene de recursos públicos, privados o cooperación y nombrar la entidad financiadora. Si el cálculo original del financiamiento está en una moneda distinta a los pesos colombianos, debe especificarse la moneda y la TRM usada en la conversión. En el caso del financiamiento asignado y requerido, debes dar clic en el signo más para añadir cada una de las fuentes de financiación y dar clic en el botón Guardar.
El tercer apartado hace referencia a la gestión del conocimiento y sistemas de información necesarios para cumplir la meta o medida. Todos son campos que se deben diligenciar con texto y no se pueden dejar en blanco. Tiene un mínimo de 20 caracteres y un máximo de 2000 caracteres. Si no aplica el campo, puedes diligenciarlo como "no se cuenta con estas acciones". El cuarto apartado es el plan de cronograma de acción para el cumplimiento de la meta o medida. Se deben especificar cuáles son los hitos de cumplimiento y las actividades relacionadas con cada hito. Igualmente, si las actividades cuentan con línea base, los años en los que se va a llevar a cabo cada actividad y el porcentaje que será cumplido cada año hasta lograr llegar al 100%. Además, cada actividad debe tener un peso ponderado dentro de cada hito para llegar al 100% del hito. Del mismo modo, cada hito tiene un peso ponderado para llegar a cumplir el 100% de la meta o medida. Para crear hitos de cumplimiento, haz clic en el signo más de la parte superior derecha y digita su nombre. Para crear sus actividades, haz clic aquí. Los campos de texto tienen un límite de 200 caracteres, por lo cual debes planear y resumir de manera clara sus hitos y actividades. Para modificar las actividades y los hitos, puedes hacer clic en el símbolo del lápiz debajo de cada uno. Si requieres asistencia técnica personalizada para el diligenciamiento del cronograma, comunícate con la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente. En el apartado 5 se tienen 3 campos: entidades involucradas, la identificación y acciones para gestión de riesgos y observaciones. Busca aquí las entidades vinculadas con el cumplimiento de la meta y medida. Estas pueden ser seleccionadas de la lista desplegable. Es posible escribir una palabra contenida en el nombre de la entidad que se desea seleccionar para acortar la búsqueda. Para la identificación de riesgos y las acciones para su gestión, haz clic aquí y luego guarda la información como se ha indicado en otros campos. Este campo tiene una restricción de máximo 500 caracteres. El campo de observaciones debe ser diligenciado con texto y se puede usar para complementar la información de los campos previos del plan que ayuda a explicar el cumplimiento de la meta o medida. Tiene una restricción de máximo 1000 caracteres. Ninguno de estos campos es obligatorio. En el apartado 6 se debe diligenciar la información del gerente de meta. Esta persona debe ser preferiblemente de nivel directivo. Será a quien se le asigne usuario para realizar los reportes de avance en el cumplimiento del compromiso. Los campos de gerente de meta tienen una restricción de 30 caracteres cada uno. Recuerda siempre guardar la información que vas registrando. Revisa que todos los campos estén correctamente diligenciados y haz clic en Proponer PDIs.
Inmediatamente después de proponer el PEDIS, la pantalla se actualizará y te mostrará el indicador de gestión generado automáticamente a partir de la información del PEDIS. Revisa la información, desplázate aquí y haz clic para confirmar el indicador. Luego selecciona Proponer indicador para que el indicador quede en firme. También es posible guardarlo. Recuerda que la ficha técnica del indicador de gestión es responsabilidad de la entidad a cargo y no surtirá proceso de revisión por el Ministerio de Ambiente ni por el Departamento Nacional de Planeación. En este punto el sistema te mostrará de nuevo la bandeja de formulación. Los formularios de PEDIS y de indicador de gestión deben aparecer con este símbolo, indicando que están completos y propuestos. Sin embargo, todavía es posible editar la información diligenciada en el plan y en consecuencia en el indicador de gestión haciendo clic en el símbolo del lápiz. Haz los cambios necesarios en el plan y haz clic nuevamente en Proponer PEDIS. Si quieres descartar los cambios, puedes dar clic en el botón Cancelar para devolverte a la pantalla anterior. Una vez completes el indicador de gestión, debes continuar con la formulación de los indicadores de producto o resultado del plan de implementación. Para ello, haz clic aquí. Selecciona el tipo de indicador que vas a crear y luego guarda la información. Inmediatamente el sistema te mostrará el formulario del indicador. Volviendo a la pantalla anterior, a la pantalla de formulación, es posible que encuentres uno o más formularios de indicadores de producto o resultado prediligenciado en esta bandeja. Ello ocurre para las metas o medidas de la NS 2020 que se encontraban con indicadores en trámite antes de la entrada en funcionamiento de la plataforma Más Clima. Si este es tu caso, haz clic aquí para revisar la información precargada, editarla y completar los campos que hagan falta. También puedes borrar el formulario prediligenciado y crear uno nuevo. En el primer apartado se encuentra la información de clasificación de la meta o medida a cargo, la cual ya viene diligenciada con los datos indicados en el plan de implementación. El segundo apartado corresponde a la información general del indicador. Los campos obligatorios en este son el nombre y la descripción. El nombre debe ser reflejo del objetivo que se quiere medir, además de ser sencillo y concreto. Tiene un máximo de 200 caracteres. La descripción corresponde al qué, para qué y cómo se va a desarrollar el indicador. Debe mencionar su utilidad y alcance, precisando qué se va a lograr, qué se va a medir, por qué y para qué se mide. Esto en un máximo de 500 caracteres. Enseguida debes indicar las entidades involucradas. Estas deben ser coherentes a las referidas en el plan de implementación previamente diligenciado.
Enseguida debes indicar el programa presupuestal asociado al indicador de acuerdo con el catálogo de clasificación presupuestal del Ministerio de Hacienda, también la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016. En el tercer apartado debes consignar la medición del indicador, es decir, su unidad de medida, fórmula de cálculo, periodicidad, rezago y fuentes de información para reportar los avances. Si tienes alguna duda sobre estos campos, puedes consultar la metodología disponible en la página de Más Clima. Para la periodicidad, únicamente puedes escoger una opción de las 4 posibles. Para la unidad de medida, puedes seleccionar Otra para habilitar un campo adicional que permita describir una opción diferente a las fijadas previamente. Abajo puedes digitar el valor anual de la serie histórica del indicador. Enseguida debes seleccionar las desagregaciones territoriales y poblacionales disponibles del indicador según las opciones de estos desplegables. Recuerda que la desagregación escogida será información que se solicita en el reporte de avance al indicador. Luego debes diligenciar la información de la línea base del indicador en los casos en que se cuente con ella. La línea base establece el valor de referencia del indicador antes de iniciar su medición. Puede ser numérica, no disponible o cero, dependiendo de la información existente. Debe incluir la fuente, la fecha del valor de la línea base y una descripción que no puede ser menor a 20 caracteres. En caso de que no haya línea base disponible, se deben dejar los campos de valor, fecha y fuente de línea base en blanco y en la descripción justificar el por qué no se cuenta con ella. Posteriormente selecciona el tipo de acumulación del indicador en el cual se define la forma cómo se calculan sus avances y la orientación del indicador. Para ambos casos puedes guiarte de las definiciones que aparecen en pantalla para cada una de las opciones. Adicionalmente, debes seleccionar la confidencialidad del indicador según estas opciones. Para entidades públicas es en general público si no se tiene algún tipo de restricción legal por la información del indicador. Aquí debes registrar las metas anuales del indicador desde 2022 hasta 2030. Estas deben ser coherentes con el tipo de acumulación escogida. Luego selecciona el parámetro que usaste para su definición. En este campo debes explicar en qué consiste el parámetro escogido y cómo a través de este es adecuado definir las metas.
Recuerda que las metas son expresiones numéricas de los objetivos deseados, incluyendo una meta final y metas intermedias para evaluar avances y facilitar la toma de decisiones. Si tienes dudas de cómo definirlas, consulta la página de Más Clima para encontrar la guía de seguimiento de políticas públicas del DNP. Finalmente, en las observaciones puedes incluir información complementaria de los campos previos que ayude a explicar lo que se mide con el indicador y cómo se mide, esto en un máximo de 1000 caracteres. En el apartado 4 se debe diligenciar la información del gerente de meta del indicador. Esta persona debe ser preferiblemente de nivel directivo y será a quien se le asigne un usuario para realizar los reportes del avance del indicador. Dado que se puede proponer más de un indicador, cada indicador puede tener gerentes de meta distintos o el mismo. Para ello, se debe diligenciar la información del gerente cada vez que se cree uno nuevo, independientemente que sea la misma persona para todos. Los campos de gerente de meta tienen una restricción de 30 caracteres cada uno. Por último, selecciona Sí en Certifica, con lo cual confirmas que como gerente de meta apruebas todos los campos de la ficha. De esta manera se cumple con el diligenciamiento de la ficha técnica del indicador de producto o resultado. Revisa que todos los campos hayan sido diligenciados correctamente y haz clic en Proponer indicador. Inmediatamente después de proponer un indicador de manera exitosa, saldrá un aviso que le preguntará si desea crear otro indicador para la misma meta o medida. Recuerda que puedes proponer hasta 4 indicadores por meta o medida a su cargo. Puede crear el indicador inmediatamente dando clic en Sí o puede hacerlo después a través de su bandeja de formulación y contar por lo menos con un indicador propuesto por meta o medida. Esto se verifica porque todos los formularios cuentan con el mismo símbolo de realizado. Para ello, haz clic en Enviar a revisión y se enviará al DNP. Gracias por utilizar el módulo de formulación de Más Clima. Tu colaboración es fundamental para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos climáticos de nuestro país. Formula tus indicadores y contribuye a la transparencia.